Ah, fue una lucha dura si predicar sobre la continuación del domingo pasado, si predicar acerca de la bendición y el acontecimiento espiritual del bautismo, o predicar acerca del día de hoy, ¿verdad? Que es en México se le llama el Día de Muertos. Y pues orando al Señor, ¿verdad? Me movió hacia ese lado, y vamos a hablar acerca de este día que no es bíblico, ¿sí? Que no es cristiano, ¿ok? Pero que vivimos en un país de costumbres y se festeja, ¿verdad? Es por eso que cuando Leonor o nuestra nieta también Elizabeth en la escuela les orientaron o les dijeron que tenían que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Porque no se habla de Dios adentro, pero sí se habla de otras cosas, ¿verdad? En las escuelas. Y pues ellas hicieron altares, hicieron cosas así. Y yo lo entiendo cuando alguien ha perdido un ser querido y quiere un poco de consuelo, pues se vale sentir o hacer lo que, no lo que sea necesario, pero sí lo que es importante para la persona para sentirse congratulado o aceptado por el ser querido que ya partió, ¿verdad? Pero una cosa es lo que sentimos, lo que nuestro país tiene por costumbre, y otra cosa es lo que la Escritura dice, ¿verdad? Y de lo que debemos hacer. Nosotros como hijos de Dios y como cristianos debemos obedecer la Escritura. Así que esta predicación va a estar basada en Génesis 2:17 y Génesis 3:6, que lo vamos a leer primero y luego estaremos en la disertación. Génesis 2:17 es el mandato de Dios para el ser humano. Dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿verdad? Un mandato de Dios al ser humano, una advertencia de Dios al ser humano, ¿ok? Luego el verso del capítulo 3, verso 6, que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Para qué? Para comer, y que era agradable a los ojos. Aquí hay dos situaciones, ¿verdad? Necesidad humana y soberbia, o ¿cómo se le llama también? Bueno, se me fue la palabra. Bueno, ahorita lo encontramos. Y que el árbol era, ¿qué? Codiciable. Avaricia. Avaricia es la palabra correcta. Para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. ¿Qué es lo que había hecho el enemigo? Le había metido dudas y le dijo: no, lo que Dios no quiere es que tú sean como Él, que ustedes sean como Él. Entonces vio que iban a alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Las películas, hermanos, las series, las tradiciones, muchas veces nos llevan a pensar cosas que no son. La muerte no es un ente vivo, es una condición, ¿ok? O sea, no es un ser vivo, no es algo que ande volando ahí como los demonios. Los demonios son los que han tomado la idiosincrasia de la gente
y se han posesionado de ciertas creencias que la misma gente ha inventado. ¿Ok? Las películas nos hablan mucho de que la muerte es un ser negro con una hoz, ¿verdad? Y que anda por todos lados. Eso es una invención, eso no tiene sustento bíblico. Y la Biblia nunca habla de que la muerte es un ser. ¿Ok? Así es que primero vamos a quitar esa mitología para poder entender la realidad de las cosas cuando la Biblia habla de muerte. ¿Ok? Entonces, así como quitamos la mitología del diablo, que creíamos que el diablo era Dios y que era omnipresente y omnipotente, no, ¿verdad? El diablo no es Dios, el diablo no puede estar en todo lugar, ni tampoco puede hacer lo que le dé la gana, como Dios lo hace. ¿Sí me explico? De igual forma, la muerte no es un ente que anda caminando buscando a quien llevarse. Inclusive hay muchos chistes, ¿verdad?, con respecto a la muerte. Y el ser humano le gusta, o mejor dicho, busca la forma de interactuar o de tener un poco de tener, ¿cómo sería la palabra? De tener simpatía con algo que regularmente todas las personas le temen. ¿Por qué? Porque dicen que va a pasar después de que yo muera, ¿verdad? La Escritura lo dice claramente, que hay después de la muerte. Muerte física, ¿sí? Muerte física. La Escritura sí dice que hay después de la muerte física, ¿ok? Y muchos hemos experimentado la realidad cuando muere la persona, ¿ok? Así es que lo primero que hay que dejar totalmente claro es de que la muerte no es un ser vivo, ni es un ente. Vuelvo a repetir, los demonios toman lugares que las personas inventan y entonces se posesionan de algo que la gente misma está creando. Pero la muerte, tener un ente único, no es así. Los demonios toman sus lugares y empiezan a hacer sus truanerías y cosas. Entonces, lo primero que la Biblia nos enseña es de que Dios advierte, o hay una advertencia divina, que el día que comieran de ese árbol, ciertamente morirían. Así es que de tres formas morimos nosotros. Recuerde que somos tripartitos, ¿sí? Somos alma, somos cuerpo y somos espíritu. Y de las tres formas morimos. Pero hay que entender cómo es que se llevó a cabo este proceso. O sea que lo primero que sucedió es que morimos en el sentido espiritual. Y aunque Adán y Eva no murieron físicamente ese mismo día, sí experimentaron una separación inmediata de Dios y que la teología llama muerte espiritual. ¿Ok? Vuelvo a repetir, la teología le llama muerte espiritual. La Escritura no lo menciona, ¿sí? Su comunión directa con Dios se rompió. ¿Estamos? Se rompió porque inició una falta de deseo de comunicarse con Dios. De hecho, la otra muerte, que es la muerte moral o la muerte relacional, se inició en ese proceso también, o en ese momento donde la muerte espiritual surgió. Así es que lo primero que tenemos que entender, que todo el ser humano
que prosiguió la estirpe de Adán y Eva, fueron naciendo muertos espiritualmente. ¿Sí me explico? No es que hayan pecado, no es que Abel y Caín, por ejemplo, pecaron juntamente con Adán. No, a partir de ahí hubo una contaminación por causa de la desobediencia y las siguientes generaciones nacieron contaminados. Esto significa que había un lugar en nuestro corazón o en nuestra vida que Dios preparó para ser llenado espiritualmente, pero por causa de la desobediencia ese lugar quedó vacío porque hubo una separación espiritual. Es por eso que todas las personas andamos buscando llenar ese vacío. Mucha gente lo llena, ¿verdad?, con religiosidad, otra gente lo llena con dinero, otra gente lo llena con vicios, otra gente lo llena con necesidades físicas como sexuales y ese tipo de cosas. Y no estoy diciendo que el sexo en el matrimonio no sea correcto, lo que estoy diciendo es que la gente cae en los excesos, ¿verdad?, precisamente por ese vacío que hay en el ser y que quieren llenarlo, pero ¿qué creen? Nunca se puede llenar si no es con la presencia de Dios. Y por eso conocemos personas histéricas, conocemos personas viciosas, conocemos personas violentas, conocemos personas, en fin. Usted conoce la condición humana y usted se enfrenta y usted y yo nos enfrentamos todos los días a la sociedad, donde podemos ver diferentes manifestaciones y podemos catalogar, ¿verdad?, qué tipo de personas tenemos enfrente. Hay personas que entran dentro de lo tolerable, pero hay personas que dicen uno, no, vale más de lejecitos, ¿verdad?, se ve más bonito. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos fuera de Cristo o lo espiritual no ha sido llenado, entonces tomamos actitudes incorrectas, inadecuadas, que reflejan la muerte espiritual nuestra. O sea, la conducta de las personas sin Cristo es conducta que refleja su muerte espiritual. ¿Sí me estoy explicando? ¿Estamos? No es que le falte un tornillo, ¿verdad? No es que traigan un desajuste psicológico, porque muchas veces la conducta solamente se lo atribuimos a acciones psicológicas y emocionales, sino la realidad es de que como hay un vacío existencial interno, se trata de llenar ese vacío y entonces se llena con lo menos impensable y muchas veces perjudicial tanto para uno como para los demás. Así que lo primero que sucede es una muerte espiritual. Lo segundo que sucede es una muerte en el sentido relacional o emocional o psicológica, de tal forma que la armonía entre Dios y ellos se fracturó por medio de la culpa, de la vergüenza, del ocultamiento. Entonces, la muerte emocional o muerte relacional también llegó y se rompió. Y lo primero que dijeron, ¿verdad?, es, vamos a ponernos vestidos porque pues todo el tiempo se habían visto desnudos, ¿sí? Pero había sucedido algo en lo emocional y relacional, lógicamente causado por la muerte espiritual, y entonces buscaron cómo cubrirse. Lo otro que sucedió es de que cuando Dios los andaba buscando, como hoy nos busca todavía, se escondieron, su relación se fracturó, se rompió. Ellos
sin que nadie dijera nada, ellos pensaban que Dios iba a castigarlos. Y su misma condición de desobediencia los llevó a retirarse de Dios, que es lo que sucede hoy en día. La condición de pecado de las personas los lleva a retirarse de Dios. Y solamente cuando la condición de la persona llega a un punto crítico, es cuando entendemos que necesitamos ayuda de alguien que no tiene que ver ni con nosotros ni con los demás, sino tiene que ver con Dios. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y gracias a Dios porque muchos de nosotros hemos venido a Cristo por conveniencia. ¿Sí? Yo vine, Dios me buscó desde pequeño, me puso todos los medios dentro de mi soberbia y dentro de mis torpezas. Nunca respondí como fuera debido, ¿sí? Pero llegó un día en mi juventud donde una muchachita me invitó a la iglesia, ¿verdad? Una güerita que ahora trae pelo rojo. Y como me invitaron, ¿verdad? Y éramos amigos, conocidos, ¿cómo le dicen ahora? Amigobios, no, amigobios no, sino conocido, medio amigo, ¿verdad? Y la muchachita pues me gustaba, amigo con interés, esa es la palabra correcta. Entonces, gracias a Dios por esa conveniencia, ¿verdad? Porque ese día que ella me invitó, yo no sabía ni a dónde iba ni a lo que iba, pero abusada la muchacha, ¿sí? Era una reunión de jóvenes, era una confraternidad de jóvenes. Y yo llegué allí, yo vi un montón de jóvenes allí, no, por eso no es que no salí corriendo a lo mejor, ¿verdad? Porque eran puros jóvenes, yo creo que había cerca de 200 jóvenes allí estábamos. Yo llegué y como todo recién llegado, que no sabe nada ni entiende nada, pues volteé para todos lados y busqué el lugar, el rinconcito más lejano del altar, ¿verdad? Para no tener compromisos, ¿sí? Y allí Dios me tocó con la predicación de un hermano que ya partió con el Señor, Ángel López se llamaba, perdón. Y a él fue invitado a predicar para los jóvenes y nos condujo a Cristo. Y allí dijo, si tú quieres aceptar al Señor, repite conmigo estas palabras. Entonces, como yo buen católico, ¿verdad? Volteé para todos lados, busqué el último rinconcito, ahí me hinqué, ¿sí? Porque en la iglesia católica nos enseñan que debemos que hincarnos, o cuando menos a mí me enseñaron eso. Y entonces ahí repetí las palabras. Hubo un cambio ahí, algo diferente, ¿sí? Entonces, muchas veces la conveniencia, hermanos, y gracias a Dios voy a repetir por la conveniencia, nos ayuda a levantar los ojos al Señor. Y esa conveniencia, muchos de nosotros, pues Dios usa a veces la enfermedad para llamarnos, a veces usa crisis emocionales o familiares, a veces usa enfermedades, ¿verdad? Para llamarnos, para salvarnos. Y Dios siempre está constantemente yendo, pero el ser humano siempre estamos constantemente queriéndonos alejar. Así que sí le pasó a Adán y a Eva, hermanos. Ellos pues no tenían a dónde ir, estaban en el huerto del Edén, ¿verdad? No había nadie más que ellos dos. Así es que
lo único que tienen que hacer es cubrir su vergüenza y tratar de alejarse aquello que sin que sea acusada la persona, huyera, porque se piensa que se le va a acusar. ¿Sí? Así que Adán y Eva lo que hicieron primero fue ponerse delantales se cubrieron su cuerpo, luego se escondieron. Y eso es lo que produce la muerte espiritual, que nos lleva a una muerte relacional. Por eso todos los seres humanos tenemos estos problemas. No queremos acercarnos o buscar a alguien que sentimos que nos va a rechazar o que nos va a criticar o que nos va a señalar. Por eso nosotros como Iglesia de Dios, todos son bienvenidos. No señalamos, ni criticamos, ni hablamos mal de nadie. Al contrario, si descubrimos algo, como dice la Escritura, vosotros que sois fuertes espirituales, acoged y ayudad a los débiles. Entonces, si Dios te permite ver un defecto en algo, es que Dios te está poniendo para que sirvas de bendición para eso que tú estás viendo. ¿Sí me explico? Ese es uno de los principios que nosotros tenemos. Si Dios te permite ver algo que es indebido o incorrecto en una persona o en lo que se lleva a cabo, Dios te ha puesto para que tú seas un elemento, no seas el capataz, sino un elemento que venga a traer un entendimiento de la realidad de Dios, lógicamente. Porque nosotros aquí nos regimos y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, no a las ideas locas de alguien. ¿Sí me explico? O como a veces digo yo, aquí no estamos para andar cumpliendo caprichos personales a nadie. ¿Sí? Estamos para obedecer a Dios. Entonces, una persona que viene a este lugar tiene que ser recibido con amor, tiene que ser recibido con aceptación. Sí, con ciertas reservas, ¿verdad? Que todos debemos tener cuidado para no caer en situaciones o engaños que a veces el diablo pone y para distorsionar o dañar a ciertas cuales personas o a la iglesia. Y es entonces donde tenemos que estar atentos, ¿verdad? Para no ser elementos que, igual de ser de bendición, seamos un problema. Este sentido relacional, hermanos, se rompió desde allí, y vuelvo a repetir, desde entonces la raza humana huye de la presencia de Dios. La muerte espiritual solamente puede ser reactivada cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y somos perdonados de nuestros pecados. De otra forma no se reactiva la vida espiritual, porque la muerte espiritual solamente tiene como antídoto el sacrificio de Cristo, el cual nos da vida. El otro punto, que es la muerte existencial o biológica, ellos no murieron físicamente inmediatamente, porque había un árbol que se llama el árbol de la vida, donde Dios les había dicho: coman de todos los árboles, menos el del bien y el mal. O sea que todos los días ellos comían del árbol de la vida. Ellos se mantenían siempre jóvenes. Como fueron creados, así se quedaron. ¿Ok? ¿Mande? No les afectaba el tiempo, no les afectaba el espacio, la maldad y el pecado todavía no había entrado. Hoy nos afecta la maldad y el pecado, por eso todos los días vamos deteriorándonos. De hecho, cuando nosotros empezamos a leer al principio de la Biblia, vemos que la gente vivía 400 años, 600 años, 800 años, ¿sí? Pero en el tiempo de Abraham, por ejemplo, el promedio de vida eran 200 años. ¿Ok? ¿Y cuánto es el promedio de vida hoy? 80. La misma palabra lo dice.
que los más robustos llegaremos a los 80, ¿verdad? Y con mucho trabajo, con muchos problemas, ¿sí? Ya los que pasan de 80, no, más que una bendición, ¿sí? A mí me decían los médicos que no iba a pasar de los 50 años, ¿verdad? Cuando cumplí 50 años me gocé, porque dije, llegué, ¿verdad? Y ya llevo 15 avanzados más, ¿sí? Así es que la vida en Dios, hermanos, es diferente y es una promesa de parte de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la muerte biológica? A partir de allí, como nosotros dejamos de comer del árbol de la vida, se inició un deterioro biológico, físico, de tal forma que todos los días nosotros morimos. Morimos a todo, a nuestra condición física, nuestra condición de salud, nuestra condición biológica, de tal forma que a lo que éramos ayer, hoy ya no lo somos. Desgraciadamente los seres humanos pensamos que todo el tiempo vamos a ser jóvenes, que todo el tiempo vamos a tener fortaleza, ¿verdad? Pero aquellos que ya pasamos de los 60, nos damos cuenta que no es la misma. No es la misma. Ya más atrás no está igual. En la fortaleza y todo eso. Hubo un tiempo en mi periodo de vida que fui empresario, ¿verdad? Teníamos camiones de transporte público y nosotros como dueños decidimos pues arreglar los carros. Dueños porque mi hermano y yo teníamos camiones y los arreglábamos nosotros. Así es que nosotros ya teníamos ahí motores armados y listos, transmisiones que eran lo que más se descomponía, ¿verdad? Arranques, alternadores, los diferenciales, ya los teníamos allí. Así es que en cuanto se descomponía un vehículo, inmediatamente lo metíamos al taller y hacíamos el cambio de volada, ¿verdad? Y teníamos una camioneta preparada para cuando un camión se quedaba ponchado, inmediatamente íbamos y ya teníamos llantas listas, nos llegábamos, levantábamos, quitábamos, poníamos y el camión solamente perdía una vuelta o cuando mucho 2 vueltas, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo, ¿por qué les comento esto? Porque me acuerdo que las transmisiones de 5 velocidades de camión, yo las podía levantar. Yo las levantaba, ¿verdad? Como si nada. Y ahora ya agarro cualquier fierrito y ya ando, ya ando pidiendo auxilio y un tanque de oxígeno allá donde voy a llegar, ¿verdad? Cuando llegue todo encalmado. Y hace días también mi hijo, Abner, lo vimos que andaba en Monterrey fue a competir una carrera. Y luego dice muy quitado la pena, no, dice pues nomás, porque le dijo mi esposa, le mandó ahí, oye hijo, cuídate, que no te esfuerces mucho, que no, mamá, le dijo, solamente fue de 15 kilómetros la carrera, ¿no? Esas las corro todos los días, le digo. Y sí, me acuerdo también que hubo un tiempo de mi vida pero yo corría 10 kilómetros cada tercer día. 10 kilómetros cada tercer día, 10 kilómetros cada tercer día. Así es que hoy camino 2 cuadras y ya me duele las chocochuelas y, y una serie de cosas. Y luego empieza a tronar todo, ¿verdad? La secuela, se fue la juventud. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? La misma Biblia dice que aunque nuestro hombre exterior se va deteriorando, así dice, nosotros como hijos de Dios debemos de
que nuestro hombre interior se vaya renovando. O sea, esto significa que bíblicamente nosotros tenemos que entender que hay un proceso y que vamos en decadencia, pero no porque el pecado esté en nosotros, ni porque nosotros recibamos el diente por diente y ojo por ojo. No, sino que estamos recibiendo las consecuencias de nuestros descuidos y de nuestra mala forma de vivir. ¿Sí me explico? Hay cosas que vienen derechas que uno no puede hacer nada, como en mi caso, que yo nací con un tumor de Wilms, ¿verdad? Así nací. A los 2 años me operaron, me extirparon un riñón. Yo, Tomás, tengo un riñón desde los 2 años. ¿Ok? Y eso no me impidió ser un atleta de alto rendimiento, porque Dios ha sido bueno conmigo. Y yo creo que Dios ha sido bueno contigo. Pero eso no significa que el cumplimiento de mi estado de muerte no se vaya cumpliendo. ¿Ok? Así es que si te duele una reuma, pues busca la forma de sobrellevar o buscar un ungüento que te ayude a soportar, o ir al recurso de Dios, ¿verdad? Pero ahí se necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y recordemos lo que siempre le digo yo a usted: Dios no lo mueve tu necesidad. A lo que mueve a Dios es tu fe. No importa que no tengas necesidad. Y si tienes, con más razón. Así que la enfermedad, ¿verdad?, se recibe por la fe de la promesa de Dios, que dice que Él llevó nuestros dolores y enfermedades en la cruz, que no nos pertenecen. ¿Ok? Pero ¿qué tanto lo crees? Y no se trata de concentración mental, se trata de creer, ¿sí?, de tener fe. Porque la fe, hermanos, dice la Escritura que solamente se aumenta por medio de la lectura bíblica y por medio de la oración y por medio de las predicaciones que se predica la palabra de Dios, lógicamente. Porque también mi vida, hermanos, es una vida de milagros. Porque también a los 19 años donde los médicos dijeron, como echan las bendiciones, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Así me hicieron. Dios se apiade de ti. Mi mamá había ido conmigo, mi esposa estaba teniendo me descubrieron el sangrado en la orina, me descubrieron a los 19, a los 21 fue donde me mandaron a hacer ese estudio a Guadalajara. Mi madre me llevó porque mi esposa estaba ocupada, y cuando hablaron con mi madre le dijeron: señora, su hijo no le podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es de que poner una lista para que sea trasplantado, porque su hijo no tiene 1, ni 2, ni 3, ni 5 quistes. Su hijo está inundado de quistes en su riñón. Entonces, como dijo alguien por ahí, tomé mi cola, me la eché al hombro y me vine. Nos vinimos.
En ese tiempo yo ya era cristiano, o cristino, no sé cómo decirle. Lo que sí sé es que oraron por mí los hermanos. Yo lo creí. Nadie, no, la enfermedad interna no se puede ver, solamente se puede comprobar, ¿verdad? Y después de que oraron por mí, me tocaba cita con el médico porque también mandaron una orden de especialidades a que me atendiera el médico en el Seguro Social. Y me tocaba cita. Y lógicamente a mí me mandaban a hacer análisis cada vez de la cita. Y de repente el médico se quedó sorprendido porque la evidencia de la sangre que salía en mi orina por causa de los quistes, pues ya no salió. Entonces se quedó sorprendido y me quedó viendo. Oiga, me dijo, usted, su orina y eso. No, pues yo voy al baño normalmente, le digo, sin problema, no batallo con nada. Bueno, dice, es que aquí dice que no le está saliendo nada, pero no, voy a volverle a hacer análisis otra vez. Y me lo mandó a hacer urgentes ahí mismo, ¿verdad? Y me dijo, véngase mañana a la cita, a que le hagan los análisis y luego pasado la cita conmigo. Y así fue, y salió igual. Entonces, él dijo, no sé qué está pasando. No, le digo, yo sí sé. ¿Qué? Me dijo, Dios me sanó. ¿Verdad? Hermanos, los milagros son cosas que uno no puede explicar. Yo estuve como el ciego, ¿verdad? Que lo agarraron que Dios o que Jesucristo había orado por él, lo había sanado, pero lo agarraron los escribas y los fariseos después, ¿verdad? Oye, ¿que no eres tú el ciego que estaba allá? Sí. ¿Y qué te pasó? Pues un Jesucristo o un Jesús oró por mí y me sanó. Pero eso es pecado, ¿que no ves que es un retractor de Dios? Y que le dijo, pues yo no sé, le dijo. Lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Es lo único que sé, no te sabría explicar absolutamente nada, le dice. Y así son los milagros, hermano. Son cosas inexplicables, ¿sí? Pero se necesita fe, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que ir aceptando cada periodo de nuestra vida, cada etapa de nuestra vida, de niñez, de adolescencia, de juventud, de adulto y de adulto mayor ahora le llaman, ¿verdad? Y la otra etapa donde, no sé cómo le llamarán ahora, pero anciano, correcto. Donde ya la persona depende de los demás, ya muchas cosas no las puede hacer, ¿verdad? Y tenemos que aprender a vivir cada etapa de la vida. Y sobre todo, al decir aprender a vivir, estoy diciendo quedar satisfecho delante de Dios. ¿Sí me explico? Porque si alguien me diría, ¿tú te arrepientes de haber hecho algo desde que te convertiste? No, porque desde que me convertí, lo único que Dios ha hecho fue ayudarme, ir teniendo victoria sobre victoria, ¿verdad? Ir caminando. Cuando me he tropezado, me levanta. Cuando me he caído, me vuelve a levantar. ¿Sí? Cuando me he debilitado, me da fortaleza. Así es que inclusive hasta los momentos complicados y difíciles, no tengo por qué arrepentirme porque he visto la mano de Dios
en medio de todo. Y yo creo que usted y yo estamos igual, hermanos. Usted y yo estamos igual. Sí, es cierto, sentimos partes de nuestra vida, periodos de nuestra vida complicados, difíciles, como que nos golpean en la boca el estómago y nos sacan el aire y no podemos ni caminar ni nada, pero empezamos decía un hermano, a boquear hasta que agarramos aire y empezamos a caminar, pero no nos detenemos, ¿verdad? Y así dice la Escritura, que estamos caídos pero no abatidos, ¿sí? Y eso es muy importante entender en este proceso de la vida. Así es que la muerte consiste en que yo todos los días muero, biológicamente muero, y yo tengo que entenderlo. Por eso los chinos no manejan tiempo. Nosotros los latinoamericanos manejamos tiempo y pensamos que el tiempo no vale nada, ¿sí? Hasta a veces, ay, cómo estoy aburrido, ¿cómo perderé el tiempo? Hablamos de tiempo, pero los chinos no, los chinos hablan de vida. ¿Sí me explico? Es la cultura. Entonces, no dicen ellos, ¿cómo voy a perder mi vida? A ver, ¿cómo perderé mi vida? No. Ellos siempre dicen, ¿cómo puedo hacer productiva mi vida? Pero como nosotros manejamos tiempo, pues, ¿cómo? Estoy aburrido, no tengo nada que hacer. ¿Qué haré en este tiempo, Dioquis? O sea, vea cómo nosotros mismos no sabemos aprovechar bien el tiempo, a pesar de que la Biblia nos enseña que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. ¿Ok? Muy bien. Luego viene, hermanos, Génesis 3:6, donde la desobediencia humana se ejecuta, se lleva a cabo. Cuando dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y tomó de su fruto y comió, y dijo también, y dio también a su marido. Así que aquí se consuma la transgresión y con sí. Así es que cuando se llevó a cabo la transgresión, lo primero que sucedió fue la muerte espiritual y se activó, que ya no se podían presentar delante de la presencia de Dios. Luego lo siguiente es que se inicia un proceso de muerte física, aunque tardía, es inevitable. Luego prosigue la introducción de la muerte moral o de relacional. El pecado distorsiona la imagen de Dios en el ser humano, y esa es la verdad. Así es que cuando nosotros estamos hablando de muerte, hermanos, no estamos hablando de un ente como la gente o el mundo ha inventado. No existe eso, no es real, ¿sí? Así es que no espere que la muerte venga y le diga, ahí viene la muerte por mí. No, es mentira eso. No va por nadie. Sucede porque ciertamente hay una ley que mismo Dios puso, ¿verdad? Luego de que el hombre viva, dice, morirá. Hay una ley. Y todos tenemos nuestro límite. Y también se puede acortar. Porque dice la Escritura que cuando yo fui obediente a mis padres, dice que voy a tener largura de días. ¿Sí? Ahí inicia todo. Y luego viene, porque muchas de las promesas de Dios se cumplen con largura de días. Cuando empiezo a cumplir yo los requisitos para recibir promesas de Dios, se va extendiendo mi vida. ¿Ok? Y nosotros los hijos de Dios tenemos la posibilidad de tener más vida, aunque, vuelvo a repetir, todos tenemos de parte de Dios
un límite y una línea. Así es que no hay nada de qué sorprendernos o molestarnos o sentirnos, ¿verdad? Porque a veces que siente uno y dice, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi mamá? ¿O mi papá? ¿O mi esposa? ¿O mi esposo? ¿O por qué? ¿Verdad? Entonces no tenemos que sorprendernos, es una ley. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir, ¿sí? Y por eso la Escritura nos manda a que sepamos nosotros disfrutar lo que hacemos. Si haces algo, disfrútalo. Y si tú tienes problemas con alguna persona, tenemos que entender que el principio que le da a todos los que trabajamos con alguien, dice que no trabajamos para ellos, trabajamos para Dios. Y ese principio, hermanos, también se establece en lo demás. Lo que tú sirves, lo sirves para Dios, no lo sirves para agradar a las personas. A lo mejor si atendemos alguna necesidad o alguna vulnerabilidad, ¿verdad? Y llevamos benevolencia a sus vidas, pero lo hacemos porque nosotros servimos a Dios. Y nos queda entendido lo que Cristo dijo, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso, ¿verdad? Y me visitaste, estuve enfermo y también me visitaste. Entonces los discípulos le dijeron, oye Señor, ¿y cuándo hicimos eso? ¿Verdad? Y Jesús mismo les dice, si a alguno de mis pequeñitos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Entonces tenemos que entender, hermanos, que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios, no para los hombres. Inclusive el servicio en la iglesia o lo que estamos haciendo de benevolencia, los hospitales o donde quiera que vayamos, nosotros tenemos que hacerlo para Dios. Atender a las personas correcta, adecuadamente y disfrutar el momento, ¿ok? Como algunos dicen, autorrealizarnos, disfrutar ese momento. Si das un plato de comida, disfrútalo, sírvele con gozo, con alegría. Si puedes colaborar con algo, colabora con gozo, con alegría, ¿verdad? Si tienes a alguien a un lado, relaciónate con gozo, con alegría. Aquí las cosas no funcionan de que a mí me gusta o yo quisiera. Aquí las cosas funcionan sabiendo que lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y por último, ¿cómo murió la raza humana? Número 1, dijimos espiritual, que fue la separación de Dios y pérdida de comunión y vida eterna. La muerte relacional hizo una ruptura de la armonía con otros y consigo mismo, con vergüenza, culpa y miedo. La muerte física, que es progresiva, no es inmediatamente, dio entrada al deterioro corporal y eventualmente a la muerte. Y la muerte moral, que fue la introducción del pecado, corrupción de la voluntad y del carácter del ser humano. Así es que, hermanos, si usted se da cuenta, no se trata de un ente que las películas, las series, las personas, el mundo, las tradiciones han inventado. Es más, por ejemplo, hay una creencia, cuando se hacen los altares en este tiempo, las personas, hay una creencia que esa persona viene y convive con ellos, ¿verdad? Hasta les ponen comida, que lo que más les gustaba y todo ese tipo de cosas. Así que cuando usted haga un altar para mí, ponga una mesa muy grande así y ponga de todo. No se crea.
Sin embargo, usted sabe que Dios lo prohíbe eso. Para empezar, dice que cuando uno muere, ya no tiene permiso para regresar. Hay un abismo. ¿Ok? Número uno. Número dos, que cuando uno consulta a los muertos, pero hay una corrupción espiritual que ofende a Dios. Porque en igual de consultar a Dios, están consultando a los muertos. ¿Ok? A los muertos. Por eso esta tradición, aunque nosotros la respetamos, la persona que lo haga, Dios los bendiga, pero nosotros no creemos en ello, ni caemos en las fábulas que se han inventado, ¿verdad?, por causa de esta celebración o por idiosincrasia de algunas personas. Nosotros nos basamos en lo que dice la Escritura, y la Escritura en ningún lugar habla y dice que la muerte es un ente o un ser viviente. ¿Ok? Vuelvo a repetir, las tradiciones y las creencias de las personas han abierto la puerta para que demonios tomen lugar y que la gente le atribuya como un ser a la muerte, siendo que es un demonio que hay detrás de eso que han inventado y que veneran muchas personas. Inclusive, hay personas que están relacionando este día con el día de la celebración de la Santa Muerte. ¿Me escucha? ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque nosotros no adoramos, porque para nosotros la muerte es un estado de la persona, no un ente que viene y obliga a la gente a morirse, ¿verdad? No es así. Así que, hermanos, este acto no solo afectó a Adán y a Eva, sino que la muerte se extendió a toda la humanidad, según Romanos 5:12, dando lugar a la necesidad de la redención. Allí surgió la necesidad de que Jesucristo dijera: heme aquí, envíame a mí. Ese fue el motivo por el cual un día Jesucristo, según Filipenses 2, dejó o se vació de ser Dios para tomar forma humana y poder vivir y habitar entre nosotros y presentar el sacrificio que se requiere para el perdón de los pecados. Es por eso que la raza humana no necesita a nadie más, sino solamente a Jesucristo, porque es el único medio, el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos y el único medio que tenemos para llegar a Dios y la vida eterna. Así es que Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjese muy bien. Y por el pecado la muerte, no habla de un ente, habla de una condición que provocó la desobediencia. ¿Sí? Así es que cuando nosotros pecamos, no es que la culpa la tiene Adán y Eva, no, sino que ahí se abrió la puerta y los demás nacimos contaminados. ¿Ok? Así es que, hermanos, cuidémonos. Cuando alguien nos pregunta, orientemos, no nos peleemos con nadie, la idea no es pelearnos con nadie, sino orientar a las personas, ayudarlas, porque hay mucho medio de comunicación que se mueve en ese ambiente. Inclusive hay movimientos que se le llaman movimientos que promueven la cultura de la muerte. ¿Ok? Como es los que practican el aborto, la eutanasia, el asesinato. Hay gente que extermina a cierto grupo o ciertas personas
Por cierto, el día de ayer me enteré de una noticia que me dolió, porque era una esperanza para México, ¿verdad? El presidente municipal, el mejor presidente municipal de todo México, Carlos Manzo, lo asesinaron. Sí, algo terrible, ¿no? Es algo terrible que pues trae luto a muchos que teníamos esperanza, no en un hombre, sino en el ejemplo que él estaba dando, ¿verdad? Y que si seguimos un ejemplo que es correcto, yo creo que debe de aplaudirse, ¿verdad? Porque son ejemplos de parte de Dios. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Si tú todavía tienes algún problema en entender esto, si tú todavía sigues pensando que es un ente, que no sales por la noche a la oscuridad porque tienes miedo a la muerte, al diablo y todo ese tipo de cosas, pues yo creo que es tiempo de entender la palabra de Dios y decirle: Señor, tú eres mi luz, tú eres mi fortaleza, tú eres mi vida, tú me has dado vida eterna, me has perdonado mis pecados. Todo aquello que me deterioraba y me destruía fue quitado, y ahora, Señor, soy tu hijo. Amén. Señor, aquí estamos en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos y te rogamos, Señor, que si algún corazón de los que estamos aquí presentes o nos está viendo por Facebook puedan sentir en sus vidas, por medio de tu presencia, la fortaleza, Señor, y el entendimiento de que tu palabra es la verdad, pero sobre todo, Señor, que tu palabra revela la verdadera realidad de nuestras vidas, y que la muerte no es un ente o un ser vivo, sino que es un estado del ser humano, de la persona, y que se provocó y se originó en que el ser humano aprendió a desobedecer, y ese pecado fue transmitido a toda la raza humana. Y cuando nosotros, Señor, estamos sin ti, sin el único recurso que tú has dado para que nosotros podamos ser recuperados, para que nosotros podamos tener la vida que antes Adán y Eva tenían, Señor, solamente por medio de ti, Dios. Solamente por medio de ti vamos a obtenerlo. Así es que nosotros no le tememos ni tampoco veneramos a un ente. No, Señor, si nosotros entendemos que lo que pasó nos provocó consecuencias, y la muerte espiritual, la muerte relacional, la muerte moral y la muerte física se incluyó, Señor, porque dejamos de comer del árbol de la vida. Pero cuando nosotros venimos a ti, ese árbol de la vida, Señor, empieza a ser incluido en nosotros por medio de Jesucristo. Y hay promesas, Señor, para nuestro cuerpo. Este cuerpo que se deteriora, este cuerpo que se acaba, este cuerpo que se va a desvanecer, Señor, hay promesa. Hay una promesa de poder tuya que dice, Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego aquellos que vivamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y estaremos por siempre contigo, Señor. Así es que, Dios, te damos gracias, porque cuando necesitamos del entendimiento de nuestro cuerpo, dice tu palabra que vamos a tener el cuerpo que en la condición que el mismo Cristo, por la influencia humana que hubo en él como un ser espiritual, Señor, y que así hoy fue afectado, así también para nosotros, Señor, será ese mismo cuerpo celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Así que no importa si somos enterrados, o no importa, Señor, si por alguna causa somos desintegrados, Señor, cada molécula
y cada parte de nuestro cuerpo va a ser llamado por el poder tuyo y reconstruido en forma, Señor, corporal, así como tu cuerpo, Señor, fue restablecido y ese cuerpo divino, Señor, se manifestó comiendo, pero tomando también otras atributos o actitudes que hablan de que podías traspasar paredes y podías comer y podías mantener las cicatrices en tus manos y en tu costado, Señor. Es algo maravilloso que nosotros no lo podemos entender, pero sabemos, Señor, que va a suceder en nuestras vidas. Y nosotros aquí en este mundo somos restaurados en nuestra vida espiritual, somos restaurados en nuestra relación contigo, somos restaurados emocional y moralmente, y cuando tú vengas por nosotros, Señor, seremos restaurados físicamente para la gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias. Si tienes por ahí